Mañana aquí en la casa de Dios. Amén. Le damos la bienvenida a todos ustedes que están aquí y a los que están también a través de las redes sociales como es Facebook, una herramienta que nos permite llegar a algunas personas que están a través de internet. Que Dios le bendiga también allí, sea que estés viendo esto en vivo o que lo estés viendo luego. Que el Señor hable en esta mañana a nuestros corazones. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Yo quiero comenzar la palabra que Dios puso en mi corazón ya hace un tiempo atrás y que estaba esperando la oportunidad para poder compartirla con la iglesia. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos de los que están aquí son anteriores al año 1900? Bueno, perdón por la pregunta, pero o prácticamente le voy a preguntar mejor, ¿cuántos vivieron o cuántos recuerdan el año 1972? A ver, ¿cuántos recuerdan ese año, el 1972? ¿O cuántos, quién nació en el 1972? Por ahí dijo alguien, yo nací allá, las hermanas, ¿no? Pero alguno estaba vivo en el 1972, a ver, levánteme la mano, ahí está. Varios, no, acá no hagamos ni los de más ni los de menos. Yo, por supuesto, no estaba vivo ni en planes ni nada, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver este año? ¿Por qué le pregunto si alguno recuerda este año? Porque aquel año, en el 1972, ocurrió una de las tragedias más grandes de lo que tiene que ver con la aviación. Algunos ya se estarán dando cuenta de a qué me estoy refiriendo. En el año 1972, un grupo de jóvenes que jugaban al rugby, uruguayos, emprendieron un vuelo con destino a Santiago de Chile, y ese vuelo tuvo una complicación cruzando la cordillera de los Andes, y este avión cayó en medio de las cordilleras por un error humano y murieron aproximadamente 40 personas. En el momento del impacto murieron unas 20 y luego al transcurrir de los días fueron muriendo otros, y solo 16 personas, 16 jóvenes de entre 18 y 23 años sobrevivieron a aquella tremenda tragedia. ¿Cuánto conocen la historia de la que les estoy hablando? Se hicieron películas y más recientemente se estrenó una película basada en esta historia, la cual recomiendo como película, está muy buena para verla. Y bueno, esta historia se hizo muy famosa porque algunos de ustedes recordarán lo que estos jóvenes tuvieron que hacer para sobrevivir, que no cabe, creo que mencione, no cabe lugar, muchos saben, por ahí no quiero hablar porque algunos se impresionará, pero bueno, lo impresionante de esta historia es a las condiciones que estos jóvenes sobrevivieron. Podríamos decir adolescentes saliendo de la adolescencia, sobrevivieron 16 personas nada más a esta tremenda tragedia. Claro, yo la había escuchado esta tragedia, yo había escuchado acerca de esta película. Sé que en el año 91, 93 se estrenó una de las películas más famosas, la cual le llamaron Viven, y alguna vez recuerdo haberla visto cuando era más chico, pero nunca me impactó tanto esta historia como hasta hace algunos meses atrás cuando vi la película que se estrenó. Pero no solo cuando vi la película que se estrenó, sino cuando me interesó del tema y empecé a ver documentales y el relato directo de los sobrevivientes. Y la verdad que pude encontrar mucho de Dios en esa historia. Pude encontrar una gran enseñanza la cual quiero utilizar esta mañana para compartir con todos ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios utiliza todo lo que está a su alcance para hablarnos. Y la verdad que esta película me sorprendió, y no le digo de vuelta tanto la película en sí, sino luego escuchar el testimonio de estos hombres, aquellos que ya tienen algunos 60 y pico, 70 años, escuchar el testimonio de estos jóvenes en aquel momento, el sobrevivir, cómo se dieron las cosas. La
La verdad que, resumiendo la historia, para el que no la conoce, estos jóvenes se encontraron allí atrapados en los Andes, rodeados por nada más que nieve. Hacia donde ellos miraran había nieve. Aquellos que pudimos viajar o cruzar a Chile, sabemos lo difícil y lo dura que se ve la cordillera, ¿no? Imagínense, no sé cuántos tuvieron la oportunidad, la gracia de Dios, la providencia de poder viajar al país vecino. Nosotros pudimos hacerlo con mi familia y es un viaje terriblemente complicado, y de eso que nosotros íbamos en vehículo. Imagínense una persona a pie o a caballo como el general San Martín cruzar esta inmensidad de la creación de Dios. Es prácticamente imposible. Así que estos jóvenes estuvieron varados allí, tratando de sobrevivir con un poco de chocolate, de licor que le quedaba. Cuenta la historia, cuentan ellos de que uno de los muchachos era hijo de un dueño de una fábrica de cigarrillos, entonces tenían muchos cigarrillos y hasta comían los cigarrillos. Cuando el cuerpo ya no lo podía digerir, no sabían qué más comer del hambre. Algunos dicen que agarraban los zapatos de cuero, el cinto de cuero tratando de comer, las trenzas. Masticaban nieve tratando de hidratarse, pero era imposible porque se les quemaba los labios, la lengua. Otra de las complicaciones que estos jóvenes tenían, quizás usted dirá, ay, pero qué mundano que se vino Jorge hoy, ¿no? Yo esperaba un versículo. Bueno, espere. Y dice que estos jóvenes, al estar en la inmensidad de la nieve, de día no podían mirar con sus ojos porque el blanco con el sol le quemaba los ojos, rompieron vidrios, hicieron anteojos, fabricaron una suerte de anteojos. Uno de los muchachos se le ocurrió poner una chapa con forma de embudo y recoger en botellas vacías nieve derretida como agua. Y la verdad que ellos tuvieron que inventar su manera de sobrevivir, esperando por supuesto que alguien fuera a su rescate. Al día 10, ellos escuchan en una radio que habían logrado encontrar, hacer funcionar, ellos escuchan una radio chilena, en donde escuchan la terrible noticia que al día 10 se daba por cancelada la búsqueda, el rescate, ya que los helicópteros, los aviones de la Fuerza Aérea chilena, uruguaya, argentina no habían podido dar con su paradero, y el protocolo decía que a los 10 días ya se debía dar por muertos y que recién iban a retomar el rescate de los restos. Estos literalmente lo escuchan así ellos, cuando terminase el invierno, porque esto fue en octubre del año 1972. O sea que calcule que recién iban a volver a sobrevolar esa zona, terminando el invierno, o sea que en diciembre, ¿no? Imagínense esta noticia para estos jóvenes, saber que ya nadie iba a ir por ellos y que ahora tenían que realmente sobrevivir por sus propios medios. Así fue como estos jóvenes intentaron escalar las montañas. Dos de ellos, muy famosos, conocidos, subieron una montaña pensando que desde ese lado podrían ver hacia el otro lado, donde ya estaba Chile y la civilización. Así que ellos se embarcaron en esta aventura que no era nada fácil, escalar una montaña de nieve de unos 2000 metros empinados. Y cuando llegaron a la cima vieron de que no había más que montañas a donde uno pudiese ver. Pero uno de ellos dice, bueno, hacia donde el sol se está ocultando, allí está Chile. Quizás sobrepasando todas esas montañas que nosotros vemos, lleguemos a Chile. Así que ellos dicen que comenzaron a juntar provisiones para los 2 o 3 que más fuertes estuvieran y se embarcaron en la travesía de caminar y escalar como un alpinista de montaña para buscar ayuda. Así fue que caminaron 2 amigos, Fernando Parrado y Roberto Canesa, caminaron más de 60 kilómetros subiendo y escalando y bajando montañas, hasta cuando ya sus fuerzas no daban más y estaban a punto de morir de hambre. Ellos llevaban algo de provisión, y esa provisión era nada más y nada menos que pequeños trozos de, usted ya se imaginará qué. Y cuando ya ellos estaban a punto de morir, comienzan a descender una montaña y ven que la vegetación comienza a cambiar, la nieve comienza a terminarse
y ellos se dan casi por muertos al lado de un río donde llegan, hasta que uno de los amigos se despierta y ve del otro lado de un gran río un hombre a caballo. Y dice que estos jóvenes no tenían ni fuerza para gritar, entonces el arriero del otro lado, un chileno, entendiendo que a estos jóvenes le había ocurrido algo, le dice: esperen, mañana vengo. Ese hombre fue al otro día a las 6 de la mañana, le arrojó un pedazo de piedra con un papel y una lapicera, se la arrojó para el otro lado del río y también le arrojó unos pedazos de panes. Estos jóvenes comieron desesperados los panes y allí escribieron una nota que decía: somos sobrevivientes de un avión uruguayo, estamos hace más de no sé cuántos días, ya habían pasado casi 70 días, estamos atrapados, ¿cuándo van a venir a buscarnos? Tenemos amigos arriba esperando, por favor, nos morimos. Y con su última fuerza arrojó esa piedra hacia el otro lado del río, y este hombrecito a caballo recibió esa noticia y le dijo: esperen de vuelta, y se fue. Cuenta esta historia verídica que este hombre a caballo, un hombre de campo, dice que hizo a caballo más de 10 horas hasta llegar a la civilización para dar la noticia. Y así fue como este hombre llegó a los carabineros chilenos, dio la noticia, y el ejército chileno al otro día vino a rescatar a estos dos muchachos que se encontraban del otro lado del río moribundos. Y así fue como luego rescataron a los otros compañeros, 14 compañeros que estaban esperando arriba en las montañas. Es una historia tremenda que cuando yo la escuché completa a mí me impactó. Y me impactó que estos muchachos que llegaron hacia ese lugar y dieron con ese hombre, dice que pesaban 25 kilos. 25 kilos creo que deben pesar algunos de los niños que están por allí, pero estos eran jóvenes de 18 y 19 años pesando 25 kilos. Imagínese usted lo tétrico de esto. Bueno, esta historia es una introducción para lo que yo quiero hablar. Claro que este no era el mensaje, pero vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar en esta mañana. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Romanos, capítulo 8, en el versículo 28. Este es uno de mis pasajes favoritos, si no es el favorito. Muchos ya lo deben conocer de memoria, Romanos 8, 28. Pero lo vamos a buscar y lo vamos a leer para que todos podamos leer juntos en esta mañana. Ahí en la pantalla lo estamos pasando también. Gracias. Recuerda esta historia que le conté, téngala allí en su corazón como una historia humana de supervivencia. Y vamos a seguir con la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Cuántos lo tienen? Díganme amén. Amén. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son, ¿qué cosa? Llamados. Vamos a leer nuevamente. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su ¿qué? Propósito son llamados. Es palabra de Dios. Y yo quiero que de ese versículo que hemos leído podamos remarcar o recalcar la palabra propósito. Diga conmigo: propósito. Propósito. Ahora, yo me preguntaba con esta historia, o si tenemos que ver esta historia y compararla con este versículo que dice que todas las cosas, dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cómo nosotros, a raíz de nuestra experiencia, hacemos o creemos que esas cosas nos pueden ayudar a bien, cuando esas cosas aparentemente parecieran que son malas? No sé cuántos de ustedes les ha tocado atravesar momentos muy duros o momentos muy difíciles, ¿no? A mí, en lo personal, me ha tocado atravesar algunos que otros momentos muy duros. Creo que el más duro hasta ahora, fíjese que digo hasta ahora, porque sé que no estamos exentos de atravesar momentos duros, pero el momento
en mí, lo personal, más duro hasta ahora fue cuando tuve que despedir a mi papá, por supuesto. Algo inesperado, algo que se dio de repente, algo que yo sé que es normal que un hijo despida a su padre, pero no deja de ser un momento duro, ¿no? Entonces uno pregunta cómo esa situación mala, angustiante, difícil, podría ayudar para bien a alguien que ama a Dios y que dice aquí que ha sido llamado conforme a un propósito, ¿no? ¿Cómo podría ayudar eso? Entonces, yo mirando esta historia de los Andes, de estos jóvenes, pude entender a raíz de los testimonios de estas personas, le preguntaban cuál fue el motivo por el cual ustedes no se dejaron morir. ¿Por qué ustedes decidieron sobrevivir y decidieron hacer lo que tuvieron que hacer para sobrevivir? Digo de vuelta, no quiero mencionar lo que ellos tuvieron que hacer para no sé, producir algo feo en muchos o hay niños, pero ellos tuvieron que recurrir a algo extremo que durante muchos años fue visto como bueno, como malo, como necesario, pero ellos tuvieron que hacer sí o sí o recurrir a eso para sobrevivir, ¿no? Pero, ¿qué es lo que los llevó a ellos a hacer esto? Alimentarse de esta manera para poder sobrevivir. Porque muchos de ellos decían, la verdad que más fácil era morir. Mucho más fácil era morir porque nosotros veíamos a nuestros compañeros que ellos morían y decíamos dichosos. Dichoso porque ya no siente frío, no tiene hambre, no extraña a nadie. Dichoso porque ya no tiene preocupación. Claro, imagínese una persona en medio de los Andes, de la cordillera Nevada. Bueno, de día puede ser un paisaje lindo, de día hasta puede ser divertido, pero estar 70 días allí y 70 noches no debe ser nada lindo, sin tener que comer ni que beber. Además que también les tocó sobrevivir a una gran avalancha que los dejó sepultados, en donde murieron algunas personas más. Imagínense estar a la intemperie, sin agua, sin abrigo, porque estos jóvenes, recuerdo, hicieron un viaje en verano, en otoño, pero el otoño uruguayo, argentino ya es caluroso, casi en primavera, quiero decir. En primavera, exacto, y digamos venían sin abrigo, sin ropa para la ocasión, y estos jóvenes hicieron lo imposible, ¿no? Entonces le preguntaban a algunos de ellos, ¿qué pensabas vos? ¿Qué fue lo que te motivó a salir de los Andes? Y uno de ellos decía, incluso uno de los jóvenes, el más famoso, porque dan conferencias en su mayoría, uno de ellos perdió a su madre y a su hermana en ese mismo vuelo. Imagínense esto, qué terrible perder a tu mamá y a tu hermana el mismo día. En realidad primero perdió a su madre y a los días su hermana. Y él se encontraba en medio de la nada. Dígame, ¿de dónde podría tener él esperanzas de vivir o de salir? ¿De dónde podría tener él fuerzas si ya no le quedaba nada? Entonces le preguntan a él, ¿y qué era lo que te llevó a caminar? Porque él fue uno de los que caminó y caminó y caminó y caminó. Y sabe que los expertos en alpinismo y en montañismo, ellos dicen que es imposible lo que realizaron, porque no tenían calzados, sus calzados estaban atados con lo que podían, no tenían los instrumentos necesarios para realizar esto. Pero sin embargo estos dos jóvenes caminaron hasta que dieron con este arriero chileno. Entonces le preguntaban a Fernando Parrado, ¿qué fue lo que te motivó si ya tenías a tu madre muerta, a tu hermana muerta, vos te estabas muriendo? ¿Qué fue lo que te motivó a salir? Y él dijo, mi papá, que era lo único que me quedaba. Entonces yo pensaba y decía, tengo que salir de aquí y tengo que volver y decirle, papá, no todo está perdido, yo sigo vivo. Mire qué tremenda historia, papá, yo estoy vivo. Está bien, mamá murió,
nuestra hermana murió, pero yo sigo vivo, no todo está perdido. Entonces él decía, ese es mi motivo, mi papá me debe estar necesitando, tengo que volver, tengo que salir, no voy a morir aquí en los Andes, decía este joven. Otro de los jóvenes, claro, Roberto Canessa decía, tengo que volver con mi novia, tengo que volver con mis padres, decía él, me deben estar esperando, deben estar angustiados y yo estoy aquí vivo. Y sabe que, por ejemplo, otro de los jóvenes, porque créame que después de que sea un accidente así, uno no debe tener ganas de vivir. Entonces uno tiene que aferrarse a un propósito. Diga conmigo propósito. Dígalo fuerte, propósito. Entonces estos jóvenes, cada uno se aferró a un propósito, cada uno un propósito diferente. Uno de los jóvenes, que él decía no tener un propósito para salir, sabe que él se ocupó de reunir todas las pertenencias de sus amigos muertos para volver y dejarle a cada familiar al menos un pedacito o algo que haya quedado de sus seres queridos. Incluso la película muestra, y es real, totalmente verídico, uno de los jóvenes, Roy Harley, él juntó en una maleta todos los objetos de sus amigos y de las personas que habían fallecido, porque algunos no eran amigos, pero él decidió juntar algo de todos y él decía, yo debo salir y debo volver y encontrar a las familias y decirle, traje esto de sus seres queridos. Entonces él se aferró y ese fue su propósito. Este joven reunió una maleta con todos los objetos, pertenencias de estas personas ya fallecidas, y cuando el helicóptero por fin vino a buscarlos, no quería llevarse esa maleta porque estaba muy pesada, y él se sentó encima y dijo, si la maleta no va, yo no voy. Es real, es verídico. Y así yo podía ver cómo cada uno en medio de ese momento tan difícil había encontrado un propósito por el cual vivir, había encontrado un propósito por el cual salir de esa condición. Y sabe que otros, que me viene a la memoria ahora, de los sobrevivientes, él cuenta, yo era un niño malcriado, un niño mimado. Casi en su mayoría estos jóvenes venían de una clase alta. Y uno de ellos cuenta, ¿sabe? Yo dice, era un sinvergüenza, yo era un joven que me hacían todo. Yo incluso, dice él, a los 18 años, cuando yo me fui y tomé el avión, a mí me despidió mi niñera. Dice él, cuenta riéndose, a mí mi niñera me hizo la maleta y me llevó hasta el aeropuerto y me despidió. Dice, yo era un niño malcriado, no sabía hacer ni un té, no sabía hacer nada. Dice, entonces yo veía en medio de los Andes que mis amigos, algunos sacaban fuerza y otro decía, bueno, yo voy a ir para allá, quizás que encuentre algo. Otro decía, bueno, yo sé algo de mecánica, de electrónica, y arregló la radio. Dos de ellos eran estudiantes de primer año de medicina y ellos dijeron, nosotros somos los médicos, nosotros somos los doctores de nuestros amigos. Y ellos ayudaban como podían a sus amigos. Entonces, cada uno iba encontrando un propósito por el cual vivir. Pero había uno que decía, yo no tengo ningún propósito. A mí me hicieron todo, yo no sé hacer nada. Pero ¿sabe qué? En un momento, unos jóvenes fueron a expedicionar y encuentran una parte del avión y encuentran unas telas impermeables que eran como para hacer almohadones o algo por el estilo que había en el avión. Y entonces a él se le ocurre y dice, nos estamos muriendo de frío y tenemos todos estos pedazos de tela, vamos a coserlo y hacer una suerte de ¿cómo se llama cuando uno duerme en esos colchones? Bolsa de dormir, gracias. Y dice, vamos a hacer una gran bolsa de dormir. Entonces dice que él recordaba que su niñera cosía, entonces agarraron y sacaron cable de cobre él y comenzó a coser. Comenzó a coser, hizo una gran manta, que esa manta luego le sirvió a Fernando Parrado y a Roberto Canessa para caminar 70 días y poder dormir a la noche en la intemperie y no morir de frío. Y ellos fueron los dos que trajeron el rescate. Así que este joven decía, yo me sentí un inservible, pero luego encontré que algo podía aportar. Y qué tremenda historia, pero no quiero pasarme hablando de esta historia. Recién hemos leído que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios y que tienen un propósito. Y usted debe creer que usted ha sido llamado a Dios con un propósito. Diga al que tiene a su lado, ha sido llamado con un propósito. Ha sido llamado con un propósito. ¿Cuánto lo creen?
No estamos acá por casualidad y no hemos llegado a Dios por casualidad. Dios nos ha escogido, Él nos ha salvado con un propósito. Yo quiero nombrarle rápidamente unos personajes bíblicos que hallaron su propósito en Dios. Uno de ellos, por ejemplo, fue Noé. Noé nació en una generación malvada y perversa y su gran propósito fue construir un arca para salvar a su familia y a los animales del diluvio. ¿Recuerdan a Noé? Sí, ¿no? Noé nació en una generación totalmente perversa, pero él en medio de esa generación perversa y malvada, Dios tenía un propósito con su vida, ¿sí? Que fue construir el arca para salvar animales y su familia, para así Dios poder seguir con su propósito con el ser humano y con la creación. Después, otro hombre que podríamos hablar en las Escrituras podría ser Abraham, llamado como el padre de la fe. Él también, Dios lo escogió y él tenía un propósito. Y ese propósito era para que a través de Abraham Dios pudiese hacerse de una familia en la tierra. A través de Abraham sabemos que Dios fundó su amada nación Israel. A través de este hombre cananeo, Abraham, Dios formó Israel. Un hombre que vivía en un lugar, él tenía unos planes, pero Dios le dijo, no, yo te voy a llevar por otro lugar. Quiero que dejes todo, quiero que dejes tu tierra, quiero que dejes tu familia. Yo te voy a llevar por otro lugar. Dios le dijo, en otras palabras, deja tus planes y agarrá los míos. Ahora vas a tener unos planes y unos propósitos diferentes y yo voy a hacer de ti una gran nación, le dijo Dios a Abraham. Claro, incluso algo ilógico, dado a que Abraham era estéril y su mujer también, que eran viejitos de avanzada edad, perdón. Así que, claro, ¿cómo podría él aferrarse a ese propósito si todo a su alrededor pareciera contrario? Pero Dios, sin embargo, cumplió su propósito en Abraham. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios cumplió su propósito en Abraham? Y otro que quiero mencionar rápidamente, Moisés. Moisés tenía un propósito. A pesar de que él había sido criado como egipcio, a pesar que Moisés había sido criado como nieto del faraón, a pesar de que él era un príncipe y que él tenía en sí la cultura egipcia, Dios tenía un propósito con Moisés y era que él pudiese ser el salvador de su pueblo, el gran libertador. Y Dios lo guió a Moisés y lo hizo atravesar por momentos muy duros y muy difíciles hasta que por fin cumplió su propósito. Y sabe que quiero nombrar otro personaje, otra persona. Quizás personaje suena muy chabacano, pero quiero nombrar a otra persona que no es de la Biblia, pero es una gran persona de fe, la cual leí su historia hace poco y que yo le he contado hace algunos días, y esa persona se llama Felipe Saint. Felipe Saint es abuelo de Billy Saint, quien algunos de nosotros conocemos. ¿Cuántos conocen a Billy Saint? ¿Cuántos lo conocieron? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos conocen a Billy Saint? Bueno, bajen la mano. ¿Cuántos no conocen a Billy Saint, que le estoy hablando? ¿Cuántos no lo conocen? A ver, levanten la mano. Bueno, lo vamos a traer para que ustedes lo conozcan porque es un gran siervo de Dios. Felipe Saint fue el abuelo de Billy. Felipe Saint fue un hombre que nació en el 1920 y tanto y que nació con un don y un talento especial, que era el dibujo. Su padre era artista, su padre pintaba vitrales. ¿Sabe lo que son los vitrales de las iglesias esas antiguas? ¿Sí? ¿Saben lo que son los vitrales? Bueno, yo no sabía hasta que leí el libro, o no sabía que se llamaban así. Esas ventanales que uno puede ver en las iglesias de todos colores, ¿sí? En las iglesias tradicionales, incluso hay iglesias antiguas cristianas que tienen estos vitrales, estos dibujos, donde tienen representados momentos de la Biblia, historias bíblicas, son obras de arte, por supuesto. Bueno, el padre de Felipe pintaba estos vitrales y Felipe, su hijo, con tan solo 10 años, ya era un gran artista también, dibujaba muy bien,
pero su padre se dio cuenta que era daltónico porque cuando usaba colores pintaba a las personas, él dice, como si fueran marcianos, las hacía verde a veces. Y su padre no entendía por qué hacía a las personas verdes hasta que se dio cuenta que era daltónico su hijo. Lo cual pensó y dijo, este nunca podrá ser un artista ya que es daltónico. Así que le recomendaba, hijo, solamente dibuja con lápiz negro, con este lápiz. Solamente es lo único que podrás hacer. Así que este niño, este joven creció con esta pasión del dibujo, pero luego entendió que su otra pasión era el evangelismo, el predicar, hablar de Cristo. Y su padre en un momento no quería porque decía, hijo, vos tenés un gran futuro, usá tu talento. Y su padre le consigue trabajo con uno de los mejores artistas del año 1930 en Estados Unidos. Pero este joven, dice él, ganando mucho dinero. Ahí está, me trae un lápiz negro, mi hijo, gracias, mi amor. Ay, me trae, gracias, mi amor, un lápiz negro. Y este joven, ya con 18 años, trabajando para uno de los diarios más importantes de Estados Unidos, haciendo dibujos, él decide dejar ese trabajo porque él había entendido que había sido llamado a predicar el evangelio. Así que su padre se enojó y se molestó mucho por esto. Incluso él, ganando mucho dinero, dejó ese trabajo y se metió a un seminario bíblico a estudiar. Pero luego entendió que ese talento que él tenía para el dibujo, con un lápiz, él podía utilizarlo y Dios quería utilizarlo con un propósito. Entonces Felipe Sainz pintaba, se le ocurrió pintar en pizarras con tiza dibujos bíblicos y predicaba de esos dibujos. Él era un gran artista. No sé si ustedes recuerdan cuando aquí a esta iglesia vino Mark Eckel, un hermano de Estados Unidos que pinta con las manos, con los dedos, en unos lienzos negros. Él hace dibujo. Bueno, Felipe Sainz era parecido. Él no hacía un dibujito así nomás, hacía una gran obra de arte en minutos y la gente se agolpaba a ver qué es lo que era. Y cuando la gente se agolpaba, él explicaba lo que era lo que él había dibujado y le predicaba a la gente. Por ejemplo, dibujaba una gran escena de batalla que eran dos guerreros, uno pequeñito y el otro grande, y era David y Goliat. Entonces él le predicaba acerca de eso y muchos conocían y recibían al Señor a través de sus dibujos. Entonces Felipe Sainz fue creciendo, pero luego sintió que Dios lo llamaba a misionar. Él ya predicaba en campamentos, en retiros, ya encontró a su esposa, se casó y sabe que él sintió un llamado a venir a la Argentina en el año 1950. Así fue que con su familia Felipe Sainz vino a la Argentina con un gran desafío, luego de haber predicado en muchos países, luego de que él había recorrido grandes ciudades. Incluso su esposa, la esposa de Felipe, venía de clase alta, de mucho dinero, pero sabe que ellos dejaron todo en Estados Unidos, dejaron todas las comodidades para venir a vivir a la Argentina, a la provincia de Córdoba, instalarse en las sierras de Córdoba, y allí fundaron una gran colonia que se llama Colonia del Valle, que es una colonia que hoy existe, un lugar paradisiaco donde uno puede ir a descansar y donde en ese lugar es una suerte de hotel en el campo, pero donde todas las noches hay reuniones de fe. Imagínense esto, que usted va a un hotel en donde todas las noches no hay casino, no hay, no sé, bandas, hay reuniones evangelísticas toda la noche en ese hotel. Es un lugar que ellos le llaman de reconfortamiento para cristianos. Pero él predicó aquí en la Argentina, fundaron una iglesia en Córdoba, también tuvo hijos y nietos, y uno de esos nietos es Billy Sainz, a quien muchos de nosotros conocemos y amamos. Entonces yo leía estas historias y veía y yo decía, ¿cuál será mi propósito? Porque uno le puede estar quizás yendo las cosas bien en algunas áreas, en otras no, en otras mejor. Pero yo creo que un propósito tiene que ver con algo que deja una marca imborrable a través de los años y para las generaciones venideras. Entonces yo quiero preguntarle, ya para ir acercándome al final, si usted le tocara, o a nosotros, o primero quiero hacer una pregunta, a ver, espere, no me voy a adelantar. No me respondan, pero presten atención a lo que le voy a preguntar ahora. ¿Cuántos son felices haciendo lo que hacen? No me levanten la mano ni me respondan. Pero ¿cuántos son felices haciendo lo que hacen? Ya sea en el trabajo, en el hogar,
en lo secular o aquí en el ministerio? ¿Eres feliz con lo que haces? ¿Te despiertas todos los días motivado? ¿Te despiertas todos los días con ánimo de hacer lo que haces? Otra cosa que quiero preguntarte es, ¿te sientes satisfecho? Iglesia, ¿se sienten satisfechos con sus vidas? ¿Se sienten satisfechos con lo que están haciendo? ¿Se sienten llenos, llenas? Y ahora sí quiero hacerle esta pregunta. Si nos tocara partir esta noche, hoy, perdón la pregunta, pero es inevitable que algún día nos vamos todos. Pero si nos tocara partir, ¿sí? Si nos tocara hoy que el Señor llamara a nuestra alma, a nuestro espíritu, ¿habríamos hecho algo significativo con esta vida? ¿Habríamos hecho algo que sea digno de recordar? ¿Habremos hecho algo que les sirva para las generaciones siguientes, para nuestros hijos, para nuestros nietos? Bueno, eso es el propósito. Cuando uno encuentra su propósito, cuando uno encuentra por lo que realmente vive, uno no le importa en dónde se encuentra, no le importa la montaña que hay por delante, uno quiere hacer hasta lo imposible por salir y cumplir con su propósito. Por eso es que hay muchos cristianos o personas que viven sus vidas, pero viven una vida infeliz, insatisfecha, porque aún no han encontrado su verdadero propósito por el cual Dios los creó. Y sin ningún lugar a dudas, cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y yo no creo que el propósito de Dios para nuestra vida sea meramente trabajar para ganar dinero y vivir medianamente bien. Yo leyendo este libro de este hombre, Felipe Sainz, sabe que Felipe Sainz fue hermano de Nathanael Sainz, un misionero mártir en el Ecuador, que algunos de nosotros vimos aquí la película. Este hombre, el hermano más pequeño de Felipe, tuvo un llamado misionero a la selva del Ecuador, allí donde unos aborígenes salvajes jamás en su vida habían tenido contacto con el ser humano civilizado. Y Nathanael Sainz, junto con unos amigos, fueron a predicar el evangelio allí y fueron asesinados. Entonces yo podía ver la historia de esta familia, de la familia Sainz. Sabe que luego una de sus hermanas regresa a la selva también, siendo criada por una mujer multimillonaria en mansiones. Le dice, prácticamente era como su madre, le dice, ¿sabes qué? Gracias por todo, pero yo me voy a la selva a servir a mi Dios. Y cuenta el libro que su hermana Raquel dejó todas las comodidades en una gran mansión porque se sentía insatisfecha. Y se fue a predicar al Ecuador a los indios que mataron a su hermano. Junto con las esposas de los otros hombres asesinados, fueron y ganaron para el Señor a toda esa tribu de los Aucas, una historia tremenda. Entonces yo decía, wow, esta historia de la familia Sainz ha vivido de todo. Y yo estaba leyendo el libro que había escrito Felipe Sainz y que le había regalado a su hijo David Sainz, el papá de Billy, y que incluso hasta tenía ahí una dedicatoria. Yo lo tenía en mis manos, lo estaba leyendo, y encima lo estaba leyendo en la casa de Billy Sainz. Entonces yo decía, wow, yo le decía a mi mamá, prácticamente me siento como que estoy en la casa del nieto del apóstol Pablo, más o menos algo así me siento. Porque este hombre Billy me dijo, Jorge, vení a Córdoba, te dejo mi casa, no pagues hotel, toma y andá con tu familia. Entonces yo realmente sentía que Dios quería hablarme, que Dios estaba hablando a nuestra familia de algo en ese lugar. Y lo que pude ver a través de este libro y lo que Dios me habló es si realmente yo estoy viviendo conforme a mi propósito. Y nuestro propósito va más allá de quizás tener también una esposa, hijos, conseguir una casa, un auto, un buen trabajo. El propósito tiene que ver con algo que trasciende todas esas cosas y trasciende el tiempo. Entonces yo en ese momento y leyendo ese libro entendí, digo, mi propósito no es simplemente trabajar y tener una buena vida. Realmente debo hacer algo significativo para Dios. No sé qué, pero tengo que hacer algo significativo para Dios. Algo que mi vida haya valido la pena. Por eso estos jóvenes de los Andes dice que cada uno de ellos hizo que valiera la pena lo que tuvieron que hacer. Y uno dice, ¿cómo
algo así tan feo puede desencadenar o tener un propósito bueno? Bueno, ¿sabe qué le cuento? Por ejemplo, Roberto Canessa, hoy un doctor ya retirado, cardiólogo infantil. Él, cuando se estrelló ese avión, él cursaba el primer año de medicina. Y cuando él salió de ese lugar, lejos de quedar traumatizado y decir mi vida no sirve para nada, él dijo, yo tengo que salvar vidas. Terminó su carrera como doctor, pero se especializó en la cardiología infantil y salvó la vida de cientos de bebés. Y sabe que en la pandemia, Roberto Canessa, después usted puede buscarlo en YouTube, en Google, es tremendo. Además, estos hombres hasta hablan de Dios, hasta hablan de fe. Lejos de haber salido de ese lugar tan traumático, sin fuerza y sin fe, salieron con más fuerza y más fe que nunca. Y eran jóvenes que no eran como nosotros, o sea, no conocían lo que nosotros conocemos, no tenían lo que nosotros tenemos, la fe que tenemos. Y sabe que Roberto Canessa, para la pandemia, en Uruguay la gente se estaba muriendo por falta de respiradores y él inventó una especie de bolsa mecánica que servía y era más barato que el respirador y salvó cientos de personas en el Uruguay. Dígame si no valió la pena que este joven se aferrara a un propósito y si él no entendió que su vida tenía un propósito. Eran jóvenes de 18 y 19 años que ellos simplemente querían divertirse, querían jugar, pero esa experiencia traumática hizo que encontraran un propósito por el cual vivir, aferrarse a la vida. Entonces eso es lo que yo quería hablar en esta mañana, que nosotros encontremos nuestro propósito, encontremos algo a qué aferrarnos a la vida, que encontremos nuestro propósito en Dios, que encontremos nuestro verdadero propósito por el cual vivir, no importa la edad que tengas. Por eso hoy te hice estas preguntas. ¿Eres feliz? ¿Estás satisfecho? Si hoy mueres, ¿habrás hecho algo importante que la gente te recuerde? ¿Que sirva de inspiración a otros? Así que, mi querida iglesia, ¿conoces tu propósito en Dios? Quizás algunos ya conocen su propósito o lo están descubriendo. Ahora quizás entre tu propósito y tú hay una gran montaña que se interpone. Así como estos jóvenes, está bien, encontraron el propósito, pero adelante había una gran montaña que atravesar, había algo imposible. Pero sabes que cuando encuentras tu propósito, no importa lo que haya adelante, tú lo cruzas, tú lo pasas. Tú llegas hasta tu propósito. Así que quiero decirte que no importa lo que se interponga entre tu propósito. ¿Qué es lo que se interpone entre vos y el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Qué es? ¿Falta de dinero? ¿Falta de salud? ¿Que no tienes a tu esposa, a tu esposo, tus hijos? ¿Qué es lo que se interpone entre tu propósito? Tienes que aferrarte a tu propósito y seguir caminando, seguir hacia adelante, atravesar esa montaña. Estos hombres hoy dan conferencias por el mundo, los sobrevivientes, y le dicen a la gente, ¿cuál es su ande? ¿Cuál es tu ande? Nuestro ande fue literal, decían ellos. Nuestro ande era una gran montaña, una inmensidad de hielo que había que cruzar, y del otro lado estaba nuestra familia, lo que amábamos, lo que queríamos. Pero algunos de ustedes, dice, tienen montañas mentales. Y hasta algunos de nosotros tenemos montañas espirituales que no nos dejan atravesar y llegar al destino que Dios tiene para nosotros. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. Quiero leerles un versículo más. Recuerde que hemos leído Romanos 8:28, que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios conforme y que han sido llamados conforme a un propósito. Otra de los testimonios que pude escuchar acerca de esta historia de los Andes, les recomiendo la película, véala como lo que es, como una película muy interesante de un hecho real. Pero sabe que yo escuchaba también lo que contaban estos hombres, y ellos contaban que
a uno de ellos una mujer se les acercó en una conferencia y dice que les dijo: gracias porque ustedes salvaron mi vida. Escuchen, ¿no? Una mujer se acerca a uno de los sobrevivientes y dice: gracias porque ustedes salvaron mi vida. ¿Cómo le dicen a Fernando Parrado, que fue aquel que perdió a su madre y a su hermana en ese trágico accidente? Y fue uno de los grandes héroes que caminó hasta que encontró ayuda. Y sabe que incluso Fernando Parrado había sido dado por muerto. Había recibido un gran golpe en su cabeza y sus amigos pensaban que él estaba muerto porque estaba inconsciente. Entonces lo sacaron fuera de lo que quedaba del avión, lo pusieron afuera en el hielo y dice que sin saber le salvaron la vida porque él tenía un gran golpe en la cabeza. Tenía todos los ojos y la cabeza morada, toda esta parte. Y sus amigos, pensando que él estaba muerto, lo dejaron en el hielo a la intemperie. Y dicen los médicos hoy que ese hielo le salvó la vida. Y aun cuando muchos le habían dado por muerto a Nando, él al transcurrir los días despierta y se da con la noticia que su madre había muerto y su hermana estaba moribunda. Él tuvo que enterrar a su madre y a su hermana allí en ese momento. Y aún así este joven que había sido dado por muerto se aferró a un propósito y salió de esa montaña. Entonces yo quiero decirte que no importa cuán difícil es lo que estás viviendo. Si tú te aferras a un propósito de Dios, nada ni nadie te va a detener. ¿Cuánto dicen amén? Aún aunque te hayan dado por muerto, aún aunque digan no, ya no sirve para nada tu vida, ya no servís para nada, aún aunque tengas hasta un diagnóstico mortal de muerte, Dios tiene un propósito con tu vida. Aunque ya nadie dé nada, aunque te den por muerto, Dios aún puede hacer algo con tu vida. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que Dios puede hacer algo significativo? Pero no digo algo de, bueno, Dios te va a bendecir, te va a dar un auto, te va a dar una casa. No, algo significativo, algo que abarque a un tercero, a un ajeno, a una ciudad, a una generación. Algo que abarque a otros, algo desinteresado, algo honesto. Dice el versículo 16 de Proverbios, capítulo 1, el capítulo 16, versículo 1, dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Qué significa esto? Que aunque tú tengas muchos planes y muchos propósitos, Dios es el que decide. Dios es el que habla sobre tu vida si tú se lo permites. Y sabe que yo me he sentido muy tocado con esto de los propósitos y demás, porque hace algunos días ya alguien me había dado una palabra de Dios y me había dicho algo que al principio suena feo. Me había dicho: vas a ser infeliz toda tu vida. Uno dice: ¿cómo te puede decir eso? Pero no termina y me dijeron: vas a ser infeliz toda tu vida hasta que no cumplas el llamado que Dios tiene para tu vida. Y es cierto, porque cada uno de nosotros, mientras no nos encontremos caminando en el propósito de Dios, vamos a ser infelices. Siempre nos vamos a sentir insatisfechos. Nada va a llenar el corazón más que los planes de Dios. ¿A cuánto dicen amén? Así que yo me animo a decirte lo mismo. Sé que suena feo, pero vas a ser infeliz hasta que te encuentres caminando en la voluntad de Dios. Quizás te encuentras, yo sé que nadie dice amén porque no gusta esta palabra, pero es la realidad. Quizás te encuentras esforzándote, trabajando mucho para salir adelante. Vas a seguir siendo infeliz hasta que no encuentres tu propósito en Dios. ¿Amén? ¿Cuántos reciben y dicen amén? Pero cuando encuentres tu propósito y la voluntad de Dios, ahí vas a ser lleno, llena. Te digo de vuelta, la voluntad de Dios no tiene que ver con una esposa, con un esposo, con un hijo, con una hija, con una casa, con un auto. La voluntad de Dios tiene que ver con algo mucho más grande que aún no entra en tu cabeza y ni en la mía. Amén. Así que vamos a caminar juntos y encontrar ese propósito de Dios. Y la mejor manera de encontrar ese propósito es rindiendo nuestra voluntad a Dios, rindiéndole todo lo que somos a Él. Vamos a rendirnos a Él unos minutos más en esta mañana, amén. Rindiendo nuestra vida a sus pies, a sus pies, a sus pies, confiándole nuestra vida a Él,
No importa tu pasado, no importa lo que has pasado, no importa dónde te encuentras, no importa si hoy te encuentras a la deriva en una gran montaña espiritual, mental. No importa, debemos encontrar ese propósito, rendirnos a la voluntad de Dios. Rendirnos a sus pies, a sus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Y hoy me postro a adorarte. Decimos: no hay lugar más alto. Dilo fuerte: más grande que estar a tus pies. Más grande, oh mi Dios, tus pies están. No hay lugar. Yo creo que tenemos unos minutitos más. Yo quiero en esta mañana llamar rápidamente, tomemos solo 5 minutos. Yo quiero llamar rápidamente, porque no lo hacemos hace mucho, pero yo quiero llamar rápidamente a este lugar para que oremos juntos por aquellas personas que se encuentran, como yo les decía, que quizás se encuentran insatisfechas, que se encuentran que nada tiene sentido, o esas personas que sienten que tienen que hacer algo para Dios pero no saben qué. O esas personas que ya saben que tienen que hacer para Dios, pero por delante hay un impedimento. Pero atención con esto, también quiero llamar a aquellas personas que por las noches se despiertan a las 3, 4 de la mañana sin saber por qué, no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño. Es porque esas personas Dios los está llamando a la oración y a descubrir su propósito en Él. Así que yo quiero que vengan aquí adelante esas personas que han sentido que Dios les ha hablado en esta mañana, que tienen un propósito con sus vidas. No importa tu edad, te digo de vuelta, no importa si eres joven, si eres grande, si eres pastora, líder. Si tú sientes que Dios tiene un propósito con tu vida, pasa aquí sin ningún temor. Adelante, hermana. Capo, pasa, varón. Si tú sientes que Dios tiene un plan con tu vida y tú lo quieres cumplir, ven aquí adelante para que oremos juntos y juntos recobremos fuerza, juntos oremos al Señor, ese Dios que nos ha llamado a un propósito eterno, un propósito glorioso, un propósito que va más allá de nuestros propósitos. Ven aquí adelante para que oremos juntos. Yo no voy a orar por ti porque yo no soy más ni menos, soy igual que tú y quiero orar también para que Dios cumpla su propósito en mi vida. Vamos a orar juntos, así que te invito a vos que estás en tu asiento, que querés descubrir tu propósito en Dios. Vení aquí adelante. Vení aquí adelante y cantemos, oremos juntos. Los jóvenes que aún no saben qué hacer de su vida, vení acá adelante para que Dios te guíe, para que puedas tener una buena vida, para que no cometas errores que otros han cometido, que tus viejos cometieron, que tus abuelos. Por eso los jóvenes debemos aferrarnos a los planes de Dios. Así que aquellos jóvenes que están allí escuchándome, vengan y busquen su plan, su propósito por el cual viven. No te digo que todos van a ser pastores, todos van a ser evangelistas. No, Dios va a usarte de la manera que Él quiera, no sé cómo, pero Dios te va a usar, Dios te va a usar. Vas a hacer algo importante siempre que te rindas a los pies de Cristo. Amén. Cantamos todos.
no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. ¿Dónde? Que estar a tus pies, que estar a tus pies. Aquí y aquí permanecer, postrados postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. solo a tus pies, Señor, Aquí, Señor, y aquí permaneceré postrado a tus permaneceré. A los pies, a los pies, a tus pies, Señor, nos rendimos. A tus pies, a tus pies, a tus pies. más alto, Más grande. más grande, estar a tus pies, estar a tus Yo quiero rápidamente, rápido, pero bien rápido, en serio, que vengan aquí adelante todos los líderes de esta iglesia.